Hay un refrán bastante conocido aquí en nuestro país. Bueno, antes así se decía con frecuencia: gallina que come huevo aunque le quemen el pico. Pareciera de que, lo hemos dicho en algunas ocasiones, el ser humano para algunas cosas tiene memoria de corto plazo. Cuando el paciente está muy grave, promete esto y aquello y que cambiará toda su vida cuando vuelva a recuperar la salud. Una vez esto sucede, pareciera que aquellos días terribles pasaron, se olvidaron y de nuevo entonces se vuelve al sistema de malos hábitos que se tenía al principio. Igual sucede con las naciones. Por un momento están deseosos de de hacer a un lado al dirigente máximo que tienen en ese momento, pero a los pocos años le están volviendo a elegir. Este conflicto de naciones tiene su origen también en el cielo, cuál es el espíritu que los está dirigiendo, si el espíritu del enemigo o el espíritu del Señor. Y esa es la razón por la cual en su primera parte, la lección de escuela sabática de esta semana se ha titulado Las Naciones. Y me encuentro en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21 y el verso 1. Estoy en el Nuevo Testamento, el último libro de la Biblia. Y la palabra de Dios dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Es que el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más. Yo siempre he dicho respecto a este verso algo así como que las cosas volverán a ser buenas en gran manera. Y me permito para esto dar una introducción en base al libro de Patriarcas y Profetas, un libro extraordinario que se distribuye en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y dice este párrafo: el huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Durante mucho tiempo después, se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba vedada por los vigilantes ángeles. La referencia bíblica la podemos encontrar en Génesis capítulo 4, verso 16. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Cuando la ola de iniquidad cubrió al mundo y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio del diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra. Pero en la restitución final, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, será restaurado y más gloriosamente embellecido que al principio. Este conflicto surge a raíz del pecado, de la separación de la relación íntima que hay entre Dios y el hombre, cuando el ser humano comienza a tener sus propias ideas de una manera independiente del plan original que el Señor siempre ha tenido, que es la de tener un pueblo que esté en armonía y que sea imagen y semejanza de Él. Prueba de ello es que encontramos que en Génesis, en el capítulo 10 y del verso 8 al 11, se nos hace referencia del primer personaje que se le considera un paladín. La palabra de Dios lo registra en Génesis en el capítulo 10 y estoy del verso 8 al 11. Cus engendró a Nimrod. Nimrod era bisnieto de Noé, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. El hombre que era un líder nato, tenía pues muchísimas personas a las cuales él dirigía, tenía influencia social, seguramente tenía un patrimonio que había amasado con el tiempo, y eso le daba un estatus y una cierta voz de mando. Dice el verso 9, este vigoroso cazador delante de Jehová. Aquí vemos una referencia muy interesante, el hecho de que es delante de Jehová. En otras palabras, Jehová no va delante de él es el que va delante de Jehová, le da la espalda al Señor. En otras palabras, la relación íntima ahí no existe. Yo estoy por mis propios medios. Y Nimrod dice en otras palabras: mira, lo que tengo lo he logrado yo.
Yo no tengo necesidad de una relación con alguien de arriba. Yo estoy solo. Vamos, es aquí en donde se manifiesta lo que decíamos al principio, una memoria de corto plazo, olvidándose de cuáles eran los principios originales del Edén, olvidándose de cuál es la razón por la cual ahora hay una desigualdad social. Entonces Nimrod simple y sencillamente se considera a él mismo con unas características que no le pertenecen al ser humano y que tienen una raíz en el espíritu del enemigo. Y dice la palabra de Dios, y fue el comienzo de su reino Babel. Y posteriormente en el verso 11, y de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive también. Decíamos entonces, un paladín poderoso. ¿Saben ustedes de que eventualmente en una de las tantas batallas, Nimrod fue asesinado, murió? Sin embargo, Semiramis, en el afán de querer, su esposa, en el afán de querer tener todavía una cierta influencia y un cierto poder, de alguna manera entonces se instigó algo que existe como una leyenda en los diferentes escritos arábigos. Se creó la leyenda de que Nimrod había resucitado. Él fue desmembrado, sin embargo cada uno de esos pedazos de su cuerpo fueron unidos posteriormente. Posteriormente también se dijo de que Semiramis había quedado embarazada por el rayo de la luz del sol que entró de noche, algo contradictoria, pero tratando de simular lo mismo que sucedió con Jesús y el Espíritu Santo y María. Y quedó embarazada entonces, y de ahí que opta por ser casi considerado como un dios, que por cierto, la fecha aproximada del nacimiento de Nimrod fue un 25 de diciembre y se celebraba sus victorias al pie de los frondosos pinos de donde se colgaban, en vez de las bolitas que ahora se consideran de Navidad, pues se colgaban las calaveras de aquellos que habían logrado esclavizar. Eso eran los trofeos de guerra, por así decir. Nínive era una ciudad pues una ciudad bastante grande, medía aproximadamente como unos 3 kilómetros, eran 3 días de camino, dice la palabra de Dios en Jonás, pero era una ciudad que se sumió mucho en el pecado. Y Babel, pues aquí hay un punto bastante interesante que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, Génesis capítulo 11 y el verso 4 habla de que edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos. Tome nota, esto me trae a referencia Isaías capítulo 14, verso 13 al 14. Y subiré y seré semejante al Altísimo. El mismo espíritu del enemigo es el espíritu que estaba entonces en aquellos que estaban construyendo la Torre de Babel. Una ciudad bastante fuerte también, fundada por Nimrod, el que le había dado la espalda al Señor. Lo interesante es de que ellos dicen, hagámonos un carácter, tengamos nuestra propia manera de ser, no la manera de ser de Dios. Han desconocido por completo la presencia del Señor en sus vidas. Ellos van por adelante por sí solos. Y sucede entonces que en Génesis, siempre en el capítulo 11 y el verso 7, la palabra de Dios dice, y ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Una similitud a lo que sucede en 1 Corintios, en el capítulo 14, el verso 13 y 14. Notarán ustedes entonces de que Pablo habla acerca de que cuando el Espíritu no es de Dios, no hay ninguna maravilla que contar, no hay ningún mensaje cuerdo que compartir. Al contrario, el mensaje que vas a compartir es un mensaje que separado de Dios, terminarás estando en muerte. Esa es la razón por la cual no tenemos algo bueno que decir, se confunden. De acuerdo también a los escritos arábigos de esa época y según Flavio Josefo, llegaron a crearse hasta 72 idiomas diferentes. Nadie se entendía, todo el mundo estaba confuso. Traspolarizándolo a la fecha, es el mismo resultado de tener el espíritu del enemigo. Lo que sucedió en Babel es lo que está sucediendo en los nuevos movimientos en donde hay un falso derramamiento del Espíritu Santo. Y esto nos lleva entonces a considerar si existe un remanente.
El vocablo remanente, de acuerdo a la etimología, implica la autoridad de mantenerse firme, de mantenerse en una misma posición. El carácter de estar siempre, a pesar de los vendavales que le están rodeando, se mantiene firme y en la misma posición. Aunque este sea pequeño, regular o mediano o grande el grupo, pero se mantiene firme a los principios. Y hubo este remanente, siempre existió. Veamos el caso, por ejemplo, del capítulo 12 y el verso 2 de Génesis, en donde se habla acerca de Abraham. En el verso 2 la promesa es: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Empiezan a surgir naciones distintas, cada quien con sus propios intereses, todos desconectados de una relación íntima con Dios, pero se mantiene a aquellos que todavía están afianzados a las raíces, a los principios naturales que surgieron en el momento de la creación, que vuelven a sus raíces. En este caso, Abraham. El Señor siempre ha querido crear una nación que sea imagen y semejanza, y al entrar el pecado en este mundo, ha querido también tener una nación que refleje y sea un foco de luz, dirían en Cuba, y que refleje a otros. ¿Cuál es el resultado de tener una relación íntima con el único Dios verdadero, en donde la muerte no es el final, sino que el final es la vida eterna? En otras palabras, no se acaba, es tan solo el principio de algo más. Y esto nos lleva también a que, conforme el tiempo ha ido pasando, la estrategia no ha cambiado ni en el enemigo ni tampoco de parte del Señor, menos en él, en el cual no hay sombra ni variación. Y si no, veamos el caso de Moisés como líder, en donde en Éxodo, en el capítulo 3, llega también a sacar a aquellos que están esclavizados en Egipto. Y es lo que sucede con Abraham, en donde el Señor le pide que salga salieron con su padre de Ur, y que salgan porque los va a llevar hacia una tierra que fluye leche y miel, la de Canaán. Es la misma promesa que se le hace al pueblo de Israel. Vamos, sal de en medio de tener una relación con este mundo en donde tú no cabes, donde no hay lugar para ti, y vas a ser un foco de luz allá en donde tienes establecido una relación conmigo. Y es bajo ese liderazgo especial, solo que ahora del Espíritu Santo, en el derramamiento de la lluvia tardía, cuando el pueblo de Dios del tiempo del fin, a la luz de Apocalipsis, en el capítulo 18 y el verso 4, se nos invita a que salgamos de la Babilonia actual, a que salgamos de esa confusión, de esa confusión en donde no hay un mensaje cuerdo, porque nosotros sí tenemos un mensaje cuerdo: a anunciar a aquel que es el creador del cielo y de la tierra, temed y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y finalmente vendrá entonces a decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Para crear cielos nuevos, tierra nueva, en donde habrán criaturas transformadas en un abrir y cerrar de ojos, porque ya no viven ellos, sino que vive Jesús en su lugar. El plan de Dios, apreciados amigos y hermanos, siempre ha sido el mismo: un pueblo que sea imagen y semejanza de Él y que refleje ese mensaje hacia todos. Que estar conectados a Dios es estar en la misma dimensión en que está el Creador, que es la de la eternidad. La estrategia para el tiempo del fin es la misma que ha utilizado también el enemigo: la unión, la pretendida unión de la iglesia con el Estado. Apocalipsis capítulo 13 y versos 3 y 4. Vayamos al Nuevo Testamento, actualizándonos a la época en la cual nos ha tocado privilegiosamente vivir. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 13, versos 3 y 4, que todas las naciones a lo largo de la civilización de la raza humana, dirigidos por el espíritu del dragón, que es el Satanás, el enemigo, ha buscado siempre entonces tener poderío y fortaleza y dominio sobre los demás. Pues bien, en el tiempo del fin, dice la palabra de Dios, que se maravillará toda la tierra en pos de la bestia de este sistema político, y adorarán al dragón. En el momento en que entra el vocablo adorar, nos metemos en un aspecto de fe, de intimidad religiosa. Y saben una cosa, apreciados amigos y hermanos, el pueblo de Dios podrá soportar al fin y al cabo que te dirijan un estilo de vida bajo el sometimiento de un gobierno y sus directrices, sean estas libres o de orden socialista o de cualquier otro tipo de orden político.
Pero lo que es no negociable es cuando se pretende intervenir en algo que es demasiado íntimo, demasiado personal, en el cual ni siquiera tu pareja sentimental puede inmiscuirse, y es tu relación personal con el Señor. No podemos. Y de ahí surge entonces un conflicto entre tener la necesidad de tener que salir de las ciudades. A lo largo de toda la historia de la raza humana ha sido lo mismo. La razón de ser por la cual Abraham sale de Ur de los Caldeos, la razón de ser por la cual el pueblo de Israel sale de Egipto, la razón de ser por la cual todos nosotros saldremos de los hábitos de este mundo es simple y sencillamente porque sobre cualquier comodidad lo que debe prevalecer primero es mi relación íntima con Dios, porque aferrado a Él tengo la vida eterna, paso a ser considerado hijo de Dios. Lo demás vendrá por añadidura. Es la razón también por la cual este conflicto no tiene una solución diplomática. Hay una confrontación que jamás, hay una relación de amistad que jamás podrá darse, así como el agua y el aceite. Imposible de mezclarse, es imposible que haya una mezcla entre la luz y las tinieblas. Pero la pregunta solemne que surge en este momento es, ¿hemos sido llamados a ser los Abrahams, los Moisés de esta época? A ser el líder que esté a la cabeza de un remanente, siempre y cuando seamos poseídos por nuestro líder excelso, que ha sido llamado para ser nuestro consolador y que estará acompañándonos con nosotros hasta el último día de este mundo, que es el Espíritu de Dios. Así como fue lleno de ese espíritu Abraham, así como fue lleno de ese espíritu Moisés, ahora mismo el Señor tiene todo el deseo de que tú le dejes entrar en el corazón, que seas lleno por su espíritu, que sea derramando su poder en ti y que te conviertas entonces en un líder que vaya a la cabeza para enarbolar la bandera ensangrentada del príncipe Emmanuel y llamar a aquellos de la oscuridad hacia la luz eterna que es en el Señor, a salir de este pueblo, a anunciar a otros que hay una opción de salvación y de vida eterna, porque esa es la única ruta que nos llevará de regreso a casa. Este reino, este mundo no puede ser nuestro hogar. Hay un reino que siempre nos ha pertenecido porque el Señor lo ha dado para nosotros. Y aquellos que ya no vivimos nosotros, sino que vive Jesús en nuestro lugar, seremos entonces poseedores de esta tierra. Una tierra donde fluye la leche y la miel. Una tierra en donde no habrá más llanto ni dolor. Una tierra en donde podremos estar unidos para siempre, pero sobre todo gozando lo que siempre hemos tenido que gozar, el amor de Dios por la eternidad.